Imagina una noche tranquila en una casa pequeña de los suburbios, de esas donde la lluvia golpea suave el techo y el mundo afuera parece lejano. Así comenzó todo para mí. Elena, una viuda de 50 y tantos, viviendo sola después de que mi esposo se fuera por una larga enfermedad. Había criado a mi única hija, María, con todo el amor de mi corazón, sacrificando lo que fuera para darle una buena vida. Pero esa noche fatídica hace 10 años, todo cambió. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Llovía a cántaros, de esa lluvia que te empapa hasta los huesos en segundos. Yo estaba tomándote junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle parpadeaban a través del aguacero, cuando alguien tocó la puerta con desesperación. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién podría ser a esta hora? Abrí la puerta, y allí estaba María, calada hasta los huesos, con los ojos salvajes y llenos de pánico. En sus brazos, un bultito diminuto, y detrás de ella, 2 niños pequeños se aferraban a sus piernas, temblando de frío y miedo. Mamá, jadeó, empujándome para entrar en la casa. Necesito tu ayuda. Solo por un rato. Por favor. No dudé ni un segundo. Los envolvía a todos en mantas cálidas, preparé chocolate caliente para los niños y traté de calmar a María. Ella caminaba de un lado a otro en la sala, con el pelo pegado a la cara, la ropa rasgada. «Es Carlos», susurró, refiriéndose a su esposo, un hombre en quien nunca confié. Se metió en problemas, graves. Deudas, peleas, no sé. Tenemos que irnos de la ciudad esta noche. Los niños, mis nietos, eran Sofía, de apenas 5 años con ojos grandes y curiosos, el pequeño Miguel, de 3, que apenas hablaba en frases completas. Y la bebé Isabella, de solo 6 meses, llorando bajito en los brazos de su madre. María me empujó a Isabella en las manos. «Cuídalos, mamá. Volveré en una semana, quizás 2. Te lo prometo. Solo necesito arreglar esto». La miré a los ojos, viendo el miedo, el agotamiento. ¿Cómo iba a decir que no? «Claro, mija», le dije, usando el cariño que le decía desde que era bebé. «Son familia. Ve, arregla lo que tengas que arreglar. Aquí estaremos esperando». Me abrazó rápido, besó a los niños y desapareció en la noche, su carro salpicando charcos mientras se alejaba. Esa fue la última vez que la vi por 10 largos años. Poco sabía yo que esa noche lluviosa era el inicio de una pesadilla que pondría a prueba cada gota de mi fuerza. ¿Qué clase de madre deja a sus hijos atrás? ¿Y qué pasaría cuando decidiera volver? Quédate conmigo, porque esta historia está por desenvolverse de formas que no te imaginas. Los días se convirtieron en semanas, y esperé una llamada de María, una carta, cualquier cosa. Pero nada llegó. Los niños lloraban por su mamá de noche, y yo los mecía hasta dormir, susurrando historias de tiempos felices. Sofía preguntaba, «Abuela, ¿cuándo vuelve mamá?» Y yo sonreía a través de las lágrimas. «Pronto, mi amor. Pronto». Pero en el fondo, un nudo se formaba en mi estómago. ¿Le habría pasado algo? ¿O simplemente nos había abandonado? No podía dejar que sufrieran. Inscribí a Sofía en el jardín de niños. Llevé a Miguel a grupos de juego y cuidé a Isabella día y noche. Mi pequeña pensión del trabajo de mi esposo no era mucho, pero la estiraba, comprando ropa de segunda mano, cocinando comidas simples, convirtiendo nuestra casa en un refugio seguro. Los vecinos ayudaban cuando podían, pero casi siempre éramos solo nosotros. 4 almas contra el mundo. Pasaron meses, y aún sin noticias. Intenté llamar a sus números viejos, pero estaban desconectados. Hasta presenté un reporte de persona desaparecida, pero la policía dijo que los adultos tienen derecho a desaparecer si quieren. Desaparecer, pensé, con el corazón apretado. Sin sus hijos. La idea me hacía hervir la sangre, pero la empujé al fondo. Por el bien de los niños, tenía que ser fuerte. Al terminar el primer año, me di cuenta de que esto no era temporal. Yo era su madre ahora, en todos los sentidos que importaban. Le enseñé a Sofía a leer, vi a Miguel dar sus primeros pasos seguros sin miedo, y celebré el primer cumpleaños de Isabella con un pastel hecho en casa. Pero cada noche, mientras los arropaba, me preguntaba, ¿dónde estás, María? ¿Qué podría mantenerte lejos? La respuesta, cuando finalmente llegó, destrozaría todo lo que habíamos construido. ¿Podrías imaginar el dolor de criar a unos niños abandonados,
solo para que el pasado regrese con garras afiladas? El silencio de esos años era ensordecedor, lleno de preguntas sin respuesta, y la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. El tiempo tiene una forma extraña de curar las heridas, o al menos de cubrirlas con algo que te permite seguir respirando, seguir caminando, seguir viviendo. Después de ese primer año sin una sola noticia de María, tomé la decisión más dura y más clara de mi vida. Esos niños no iban a pasar el resto de sus días esperando a alguien que no llegaba. Merecían una vida real, no una promesa vacía colgando en el aire. Fui a los tribunales. Llevé la nota apresurada que María me dejó esa noche de lluvia, las declaraciones de los vecinos que la vieron irse sin mirar atrás, los informes médicos de los niños que yo misma había pagado. El juez me miró con una mezcla de compasión y duda. Una mujer mayor, sola, pidiendo ser guardiana legal de 3 niños pequeños. Sentí como el corazón me latía en la garganta mientras esperaba su veredicto. ¿Está segura de que puede con esto?, me preguntó. Yo solo asentí, con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer. No es que pueda, es que no hay otra opción. Son míos ahora. Y gané. Ese papel en mis manos temblorosas fue el comienzo oficial de nuestra nueva familia. Los días se volvieron rutina, pero una rutina llena de vida. Por las mañanas era un caos hermoso. Sofía corriendo con su mochila a medio cerrar, Miguel gritando que no encontraba sus zapatos favoritos, Isabella balbuceando mientras yo le ponía el gorrito. Trabajaba medio tiempo en una panadería del barrio. El olor a pan recién horneado se convirtió en nuestro perfume de hogar. Llegaba con bollitos calientes envueltos en servilletas y veía cómo sus caritas se iluminaban. Los dulces mágicos de la abuela, gritaba Miguel, saltando para alcanzarlos. En esos momentos, por un segundo, olvidaba el vacío que María había dejado. Sofía creció siendo una niña dulce y observadora, siempre con esa mirada profunda que me recordaba tanto a su madre, pero con un corazón completamente suyo. Por las noches nos sentábamos juntas en el sofá. Ella apoyaba la cabeza en mi hombro mientras le leía cuentos. Un día vamos a tener una aventura de verdad, abuela, me decía con voz soñadora. Yo le acariciaba el pelo y le prometía, claro que sí, mi amor. Te lo prometo. Pero en silencio, me preguntaba si algún día esa aventura incluiría el regreso de su madre, o si dolería demasiado cuando llegara. Miguel era pura energía. Corría, trepaba, se caía, se levantaba riendo. Le encantaba el fútbol. Lo llevaba al parque los fines de semana y me sentaba en la banca a verlo correr como un rayo detrás del balón. ¡Gol! ¡Gol de Miguelito!, gritaba, y yo aplaudía hasta que me dolían las manos. Eres mi campeón, le decía, y él me abrazaba con fuerza, oliendo a sudor y a hierba fresca. Esos abrazos eran mi medicina. Isabella, mi princesita callada, era la que más me observaba. Dibujaba familias de palitos tomadas de la mano bajo un sol enorme. Siempre me ponía a mí en el centro, más grande que todos. Cada vez que veía uno de esos dibujos, sentía un nudo en la garganta. ¿Sabía ella, en su corazoncito pequeño, que yo era todo lo que tenía? Claro que hubo días duros. El dinero nunca sobraba. Había noches en que contaba las monedas para la comida de la semana y me saltaba la cena para que ellos tuvieran suficiente. Las facturas del doctor por gripas, infecciones de oído, vacunas, me dejaban la cuenta casi en cero. Pero nunca les faltó una sonrisa mía al despertar, ni un beso antes de dormir. Celebrábamos todo, navidades con adornos hechos con nuestras manos, cumpleaños con picnics en el patio trasero y globos de verdad. Les contaba historias de mi infancia en el pueblo, de cómo la familia es lo primero, de cómo el amor verdadero no se mide en billetes sino en tiempo compartido. Y ellos me creían. Me miraban con ojos que decían, tú eres suficiente, abuela. Sin embargo, en los silencios más profundos, cuando la casa se quedaba quieta y solo se oía el reloj de la pared, la duda me atacaba. ¿Y si María volvía? ¿Recordarían los niños que ella los dejó? ¿Me mirarían con rencor por haberles dicho que yo era su hogar? Me abrazaba a mí misma en la oscuridad y susurraba, no importa. Yo los tengo. Yo no me voy. Pasaron 5 años, 7, 9, y nuestra vida se volvió hermosa, casi normal. Sofía entró a la secundaria. Empezó a ganar concursos de dibujo con retratos de nosotros 3 que me hacían llorar de orgullo. Miguel se volvió el capitán de su equipo juvenil de fútbol. Lo llamaban el Relámpago. Isabella tocaba el piano viejo que compré en un mercado de pulgas.
Sus melodías llenaban la casa de paz. Éramos un equipo fuerte, unido por algo más grande que la sangre. Pero en el fondo de mi alma, una vocecita nunca se callaba del todo. ¿Y si el pasado decide regresar? ¿Y si un día toca la puerta otra vez? No sabía que esa vocecita tenía razón. Y que cuando el pasado llegó, no vendría con abrazos, vendría con acusaciones, mentiras y una guerra que casi me destroza. ¿Cómo puede alguien abandonar a sus hijos durante 10 años y después tener el valor de reclamarlos como si nada hubiera pasado? Aguanta la respiración, porque lo que viene ahora te va a romper el corazón, y luego te va a mostrar de qué está hecho el amor de verdad. Para el 8º año, nuestra vida se había convertido en algo realmente hermoso, casi como un sueño que construimos con las manos y el corazón. Los niños ya no me decían abuela todo el tiempo. Muchas veces salía un suave mamá que me llegaba directo al alma, aunque siempre venía acompañado de un pinchazo dulce y amargo al mismo tiempo. Era como si el amor y el dolor se hubieran mezclado para siempre. Sofía tenía 13 años. Ya era toda una adolescente, con sueños grandes y dedos que volaban sobre el papel cuando dibujaba. Hacía retratos de nosotros tres que parecían vivos. Miguel con su sonrisa torcida, Isabella con esa mirada tímida que derretía a cualquiera, y yo. Siempre yo en el centro, un poco más grande, como si supiera que era el pilar que nos sostenía a todos. Cada vez que ganaba un concurso escolar con uno de esos dibujos, yo lloraba en silencio en la cocina mientras preparaba la cena. No de tristeza, de orgullo tan grande que dolía. Miguel, con 11 años, era un torbellino de energía. El fútbol lo tenía loco. Se convirtió en el rayo del equipo juvenil. Corría tan rápido que los otros niños solo veían una mancha azul y blanca. Yo iba a todos sus partidos, sentada en la grada con el termo de café en las manos, gritando hasta quedarme ronca. Cuando metía gol, corría hacia la reja, me abrazaba fuerte y susurraba: «Ese fue para ti, mamá». Esos momentos me llenaban el pecho de una luz que no se apagaba ni en las noches más frías. Isabella, a sus 9 años, había encontrado su voz en el piano. Ese instrumento viejo y desafinado que compramos en un mercado de segunda mano se convirtió en su refugio. Tocaba melodías suaves que llenaban la casa de paz, y cuando terminaba, siempre venía a sentarse a mi lado, apoyaba su cabecita en mi hombro y me decía: «¿Te gustó, mamá?». Yo solo podía asentir, porque las palabras se me atoraban en la garganta. Éramos felices. Teníamos rutinas que nos daban seguridad. Cenas juntos donde contábamos lo mejor y lo peor del día. Noches de películas con palomitas que hacíamos en una olla vieja. Caminatas los domingos por el parque donde Rico, nuestro perrito rescatado, corría como loco persiguiendo palomas. Rico había llegado a nuestras vidas después de que Miguel suplicara por meses. «Necesitamos un guardián», decía. Y tenía razón. Ese perro nos cuidaba con una lealtad que me emocionaba hasta las lágrimas. Pero incluso en medio de tanta paz, había silencios que pesaban. A veces encontraba a Sofía mirando las fotos viejas de María, esa foto de cuando era bebé en mis brazos. Sus ojos se llenaban de preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. Una tarde, mientras doblábamos ropa, me preguntó con voz bajita: «¿Crees que está bien, mamá? ¿Crees que mamá se acuerda de nosotros?». Yo la abracé fuerte y le dije: «Espero que sí, mi amor. Pero lo importante es que nosotros estamos bien aquí, juntos». Ella asintió, pero vi como una lágrima se le escapaba. Ese día entendí que el abandono deja cicatrices que no se ven, pero que sangran en silencio. Yo me mantenía fuerte por ellos. Trabajaba más horas en la panadería. Empecé a hacer catering desde casa los fines de semana. Los niños ayudaban. Sofía decoraba las mesas con flores de papel. Miguel llevaba los pedidos en su bicicleta. Isabella probaba cada postre y daba su veredicto serio: «Este está aprobado». Éramos un equipo perfecto. O eso creía, hasta que empezaron las señales extrañas. Primero fueron las cartas anónimas. Las encontraba debajo de la puerta o dentro del buzón. «No son tuyos. Devuélvelos. Devuélvelos antes de que sea tarde». Leía esas palabras con las manos temblando, el corazón latiéndome en los oídos. ¿Quién? ¿Alguien del pasado de Carlos? Oh, no, imposible. No quería ni pensarlo. Puse una cámara de seguridad en la entrada. Les dije a los niños que tuvieran cuidado, pero sin asustarlos. «Es solo por precaución», les explicaba con una sonrisa que me costaba mantener.
Luego llegaron las visitas. Un hombre de traje con una carpeta. Señora Ramírez, hemos recibido un reporte de irregularidades en su tutela. Irregularities. La palabra me golpeó como un puñetazo. Mostré los papeles del juzgado, expliqué lo de María, pero él solo anotaba, con esa mirada fría de quien ya decidió que algo huele mal. Días después, autos desconocidos estacionados frente a la casa. Llamadas en la madrugada donde solo se oía respiración pesada y luego colgaban. La tensión empezó a comerme por dentro. No dormía. Me quedaba despierta mirando el techo, pensando, ¿qué está pasando? ¿Quién quiere destruir lo que tanto nos costó construir? Y entonces, llegó la carta que lo cambió todo. No era anónima. Estaba firmada. Mamá, he estado buscándote. A mis hijos. Nunca los abandoné, me obligaron a irme. Y ahora sé lo que has hecho. ¿Obligaron? Mi mente daba vueltas. ¿Quién? ¿Cuándo? La carta exigía que devolviera a los niños o enfrentaría consecuencias. Consecuencias. Después de 10 años de ser su madre en las buenas y en las malas. Contraté a un investigador privado con los ahorros que me quedaban. Raúl, un hombre serio y callado, me miró a los ojos y dijo, vamos a descubrir la verdad. Lo que encontró me dejó helada. María estaba viva. Muy viva. Vivía en otro estado, casada de nuevo, con una casa grande, ropa cara, una vida de lujo. No había secuestro. No había abuso. Solo una nueva vida, sin sus hijos. Porque ahora, porque después de tanto tiempo. Raúl siguió investigando y encontró la respuesta que me rompió el alma. Su nuevo esposo era rico, influyente, y no tenían hijos. De repente, los míos, los nuestros, eran el complemento perfecto para su imagen de familia feliz. La rabia me quemaba el pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía abandonar a sus hijos durante una década y después volver con mentiras para reclamarlos como si fueran objetos olvidados? Pero la rabia no estaba sola. También había miedo. Miedo de perderlos. Miedo de que ella tuviera dinero, abogados, poder, y yo solo tuviera amor. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en la cocina con la luz apagada, mirando la oscuridad. Lágrimas silenciosas corrían por mi cara. Pensé en cada abrazo, cada noche de fiebre, cada te quiero, mamá. Y me juré una cosa, no me los iba a llevar. No sin pelear con todo lo que tenía. La tormenta estaba llegando. Y yo ya no era solo una abuela. Era una leona dispuesta a defender a sus crías hasta el final. ¿Qué harías tú si alguien intentara arrancarte lo que más amas en el mundo? Quédate, porque la batalla apenas comienza. Y te prometo que lo que viene te va a dejar sin aliento. El día que María apareció sin avisar fue como si el cielo se abriera y me cayera un rayo directo al pecho. Era una tarde soleada, de esas que parecen tranquilas y normales. Yo estaba en el patio trasero, agachada quitando malas hierbas con Isabella a mi lado, cuando escuché el ronroneo de un carro caro que se detenía frente a la casa. Alcé la vista y vi bajar a una mujer que al principio no reconocí, vestida con ropa de marca, el pelo perfecto, maquillaje impecable, pero eran sus ojos. Esos ojos los conocía de toda la vida. Era María. Se quedó parada en la entrada del jardín, mirándonos como si el tiempo no hubiera pasado. Yo me levanté despacio, sintiendo como las piernas me temblaban. Isabella se pegó a mi pierna, confundida. Desde la ventana de la cocina, Sofía y Miguel miraban en silencio. Mamá, dijo ella con una voz calmada, casi fría. ¿Cuánto tiempo? No pude responder de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. 10 años. 10 años sin una llamada, sin una carta, sin nada. Y ahora aparecía así, como si nada. ¿Qué haces aquí? Logré decir al fin, con la voz ronca. Ella miró a los niños. Sus ojos se suavizaron un segundo, pero solo un segundo. Mis bebés, murmuró, dando un paso adelante. Isabella se escondió más detrás de mí. Miguel salió corriendo al patio, curioso. ¿Quién es esa señora?, preguntó en voz baja. Yo tragué saliva. Es tu mamá biológica, Miguel. Los tres se quedaron quietos. Sofía salió despacio de la casa, con los brazos cruzados, como protegiéndose. María se arrodilló, extendió los brazos. Venga, mi amor. Soy yo. Volví. Pero ninguno se movió. Sofía me miró a mí primero. Abuela, mamá, susurró, con los ojos llenos de confusión y miedo. Entren a la casa, por favor.
les dije suavemente. Obedecieron sin dudar. Se fueron los tres, dejando un silencio pesado entre nosotras dos. María se enderezó, su expresión cambió. Ya no había ternura. «Los has envenenado contra mí», dijo entre dientes. «No», respondí, sintiendo como la rabia empezaba a subir desde el estómago. «Tú los envenenaste al dejarlos, al desaparecer, a no mandar ni un mensaje en 10 años». Ella soltó una risa amarga. «¿Dejarlos? Los dejé a tu cuidado, mamá. Temperament. Porque Carlos me obligaba. Me amenazaba. Tuve que huir para salvarme. Tardé años en reconstruir mi vida, en encontrarlos. Y cuando por fin pude, me entero de que tú los cambiaste de apellido, los alejaste, los hiciste creer que era su única familia. Los cambié de apellido por protección legal», dije, con la voz temblando de furia. «Porque tú no estabas. Porque la policía me dijo que habías elegido desaparecer. Porque tuve que pelear en un juzgado para que no los quitaran y los mandaran a un hogar de acogida. María dio un paso más cerca. Y ahora quiero recuperarlos. Mi esposo y yo podemos darles todo. Una casa enorme, escuelas privadas, viajes, futuro. ¿Qué tienes tú? ¿Esta casita vieja? Trabajar hasta los huesos para comprarles zapatos usados». Esas palabras me dolieron como cuchillos. Pero lo que más dolió fue ver que no había ni una gota de culpa en sus ojos. Solo derecho. Solo posesión. «Ellos tienen amor aquí», le dije, casi en un susurro. «Tienen estabilidad. Tienen alguien que nunca los ha dejado. Tú no puedes llegar después de una década y reclamarlos como si fueran un juguete olvidado». Él la sonrió con frialdad. «Miriam, ya presenté los papeles. Te acuso de secuestro. Los tribunales verán que una mujer mayor, sola, con una pensión miserable, no es apta. Te los van a quitar, mamá. Y esta vez no habrá nada que puedas hacer». «Secuestro». La palabra me golpeó como una bofetada. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. «¿Secuestro? Después de todo lo que había dado? Después de noches sin dormir, de comidas saltadas, de abrazos cuando lloraban por una madre que no volvía? «¿Cómo te atreves?», murmuré, con lágrimas quemándome los ojos. «Yo los salvé. Yo fui su madre cuando tú decidiste que no valían la pena». María se encogió de hombros. «El tiempo dirá. Prepare it». Se dio la vuelta y caminó hacia su carro de lujo. Antes de subir, se detuvo y me miró una última vez. «No me obligues a hacer esto más difícil». El motor rugió y se fue. Me quedé ahí, en el patio, con las manos temblando, el corazón hecho pedazos. Entré a la casa. Los niños estaban sentados en el sofá, abrazados. Sofía oloraba Bagito. Miguel tenía la carita roja. Isabella solo me miraba, como esperando que yo dijera que todo era una pesadilla. Me arrodillé frente a ellos. Su mamá biológica volvió, les dije con voz quebrada. Pero se fue hace mucho tiempo. No sé por qué ahora, pero les prometo una cosa, no voy a dejar que nadie los separe de mí. Nunca. Miguel se lanzó a mis brazos. «No quiero irme con ella. Quiero quedarme contigo». Sofía me abrazó también. «Nosotros te elegimos a ti, mamá». Isabella solo asintió, apretándome la mano con fuerza. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con la rabia y el miedo peleando dentro de mí. Ella tenía abogados, dinero, poder. Yo tenía la verdad, y 10 años de amor que nadie podía borrar. Pero sabía que no iba a ser fácil. Sabía que vendría una guerra. Y en esa guerra, yo no iba a ser la víctima. Iba a ser la que protege, la que lucha, la que gana. Porque esos niños no eran suyos. Eran nuestros. Y nadie me los iba a quitar sin pasar por encima de mí. ¿Qué harías tú si alguien intentara robarte la familia que construiste con tus propias lágrimas? Aguanta, porque lo que viene ahora es la parte más dura y la más impactante de toda esta historia. La verdad está a punto de salir a la luz, y va a doler. Mucho. Las semanas después de la visita de María se sintieron como vivir dentro de una pesadilla de la que no puedes despertar. La casa, que siempre había sido nuestro refugio cálido y seguro, ahora parecía una fortaleza bajo asedio. Cada ruido en la calle me ponía los nervios de punta. Cada llamada al teléfono me hacía saltar del asiento. Y cada vez que los niños preguntaban ¿va a volver esa señora?, sentía que un puño me apretaba el corazón. María no perdió tiempo. Los abogados empezaron a llamar. Cartas oficiales llegaban al buzón con sellos que me helaban la sangre.
Una investigación de servicios sociales se abrió de golpe. Venían trabajadores sociales a la casa, miraban todo con ojos fríos, tomaban notas, hablaban con los niños en privado. Solo es rutina, decían. Pero yo sabía que no. Sabía que María estaba moviendo los hilos para demostrar que yo era inestable, demasiado mayor, incapaz de darles un futuro digno. Yo no iba a quedarme de brazos cruzados. No después de 10 años de ser su madre en las noches de fiebre, en los cumpleaños con pastel hecho a mano, en las lágrimas por una mamá que nunca regresó. Así que empecé a pelear. Y pelear de verdad. Primero reuní a mi gente. Llamé a las vecinas que habían visto a María irse aquella noche de lluvia. Claro que me acuerdo, me dijo doña Rosa, con los ojos llenos de indignación. Se fue sin mirar atrás, como si los niños fueran un paquete que dejaba en la puerta. Escribieron cartas juradas. Los maestros de los niños también. Elena ha sido su madre en todos los sentidos, escribió la profesora de Sofía. Esos niños la adoran. Cada palabra era un escudo. Contraté a un investigador privado. Raúl, un hombre serio, de pocas palabras, pero con mirada de quien ha visto mucho dolor. Nos sentamos en la cocina con café negro y él me dijo, la historia de tu hija no cuadra en absoluto. Y empezó a desenterrar la verdad. No había ningún abuso. No había amenazas de Carlos que la obligaran a huir. Solo deudas que ella y él habían acumulado juntos viviendo por encima de sus posibilidades. Cuando todo se derrumbó, María eligió salvarse sola. Cambió de ciudad, cambió de nombre ligeramente, pagó las deudas con Carlos después de divorciarse de él en silencio. 5 años después, se casó con un empresario rico, sin hijos, que quería una familia perfecta para su imagen pública. Y de repente, 10 años después, mis nietos eran el trofeo que le faltaba. Cuando Raúl me mostró las pruebas, transferencias bancarias, publicaciones antiguas borradas pero recuperadas, fotos de ella en eventos de caridad ayudando a niños abandonados mientras ignoraba a los suyos, sentí una rabia tan profunda que me costó respirar. ¿Cómo? ¿Cómo podía tener la cara de volver y acusarme de secuestro después de eso? Contraté a una abogada. Carla. Una mujer fuerte, directa, que escuchó mi historia y dijo, esto no es solo una disputa de custodia. Esto es abandono parental puro y duro. Vamos a contraatacar. Vamos a pedir la terminación de sus derechos parentales. Y vamos a demostrar que su acusación es una mentira malintencionada. El plan era claro, juntar todo. Fotos de cumpleaños, reportes escolares, facturas médicas pagadas por mí, testigos, evidencias digitales. Todo lo que demostrara que yo había sido la única madre presente durante una década. Y cuando llegara el momento en la corte, íbamos a exponerla. No por venganza, por justicia. Porque María no quería a los niños por amor. Los quería por apariencia. Por completar su vida perfecta. Pero no todo era estrategia fría. Había noches en que me sentaba en la oscuridad de la cocina, con una taza de té que se enfriaba sin que la tocara, y las lágrimas caían solas. Pensaba en Sofía preguntándome si su mamá la quería de verdad. En Miguel diciendo, yo no quiero irme con voz temblorosa. En Isabella abrazándome tan fuerte que sentía sus latidos contra mi pecho. Y me rompía. Me rompía saber que alguien podía intentar arrancarlos de mí con mentiras. Intenté mantener la rutina lo más normal posible. Los llevaba a la escuela, les preparaba el desayuno, les leía por las noches. Pero ellos lo sentían. Sofía me miraba con ojos preocupados. Miguel se ponía más callado. Isabella empezó a dibujar familias rotas. Una tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo bajito, mamá, nos van a llevar con ella. Yo dejé el plato, me arrodillé y la abracé. Nunca, mi amor. Nunca. Mientras yo respire, ustedes se quedan aquí. Conmigo. Con nosotros. Carla y yo nos reuníamos cada semana. Practicábamos mi testimonio. No llores en la corte, me decía. Llora aquí, conmigo. Allá, sé fuerte. Pero ¿cómo no llorar cuando todo lo que amaba estaba en juego? Y entonces vino el golpe más bajo. María pidió una orden de restricción. Decía que yo era hostil y peligrosa para los niños. La negaron rápido, pero el daño estaba hecho. Los vecinos empezaron a hablar. En la panadería me miraban raro. Los niños llegaban de la escuela con preguntas. ¿Por qué dicen que eres mala, mamá? Cada día era una batalla. Cada noche, una promesa a mí misma. No voy a perder. Voy a exponer la verdad. Voy a mostrarle al mundo
y sobre todo a los jueces, qué significa ser madre de verdad. La fecha de la audiencia se acercaba. La tensión era insoportable. Sabía que en esa sala se decidiría todo. Sabía que María llegaría con su traje caro, sus lágrimas falsas y su historia ensayada. Pero yo llegaría con algo que ella nunca tuvo. 10 años de amor real. 10 años de no rendirme. 10 años de ser la que se queda. Y eso, en una corte de justicia, pesa más que todo el dinero del mundo. ¿Qué pasa cuando la verdad choca contra las mentiras más grandes? Aguanta la respiración, porque la batalla final está a punto de comenzar, y va a ser brutal. La sala del juzgado era fría, casi helada, como si el aire mismo supiera que allí se jugaba algo irreparable. Me senté al lado de Carla, con las manos apretadas en el regazo para que nadie viera cómo temblaban. Frente a mí, al otro lado del pasillo, estaba María, vestida de traje elegante, el pelo perfecto, la cara serena. Pero yo veía el nerviosismo en cómo tamborileaba los dedos sobre la mesa. Su esposo estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la enemiga del mundo. El juez entró, un hombre mayor, de mirada seria pero no cruel. Golpeó el mazo y dijo, «Caso Ramírez contra López. Proceedamos». El abogado de María se levantó primero. Su voz sonaba segura, ensayada. «Señoría, mi clienta fue obligada a huir por una relación abusiva. Dejó a sus hijos al cuidado temporal de su madre. Pero Elena Ramírez se negó a devolverlos. Cambió sus apellidos, los aisló. Esto es secuestro. Pura y simple. Secuestro. Otra vez esa palabra. Sentí que me faltaba el aire. Los niños estaban en la galería, sentados con una vecina de confianza. Sofía me miró, con los ojos muy abiertos. Miguel apretaba los puños. Isabella se mordía el labio. Carla se puso de pie. Objection, señoría. Esto no es secuestro. Es abandono parental durante 10 años. No hubo contacto, no hubo apoyo económico, no hubo nada. Elena obtuvo la guarda legal. La acusación es una mentira malintencionada para recuperar a los niños por motivos egoístas. El juez asintió. Continúen. María fue la primera en declarar. Subió al estrado con pasos lentos. Cuando habló, su voz temblaba, pero las lágrimas parecían demasiado perfectas. Tuve miedo, señoría. Carlos me golpeaba. Me amenazó con hacerle daño a los niños si no me iba. Los dejé con mi madre para protegerlos. Planeaba volver, pero tuve que esconderme, reconstruir mi vida. Busqué durante años. Cuando por fin los encontré, descubrí que mi propia madre los había robado. Rabadoo. La palabra me quemó. Quise gritar, pero me mordí la lengua hasta sentir sangre. Carla cruzó el estrado como un tiburón. Señora López, ¿dónde está el reporte policial de abuso? La denuncia contra Carlos. María bajó la mirada. Tenía miedo. No quise exponerlos. ¿Y estas transferencias bancarias a Carlos después de irse? Pagando deudas conjuntas mientras sus hijos no tenían ni una llamada suya. María se quedó callada. El silencio en la sala fue ensordecedor. Se oía solo el tic-tac del reloj de pared. Luego vinieron los testigos. Doña Rosa, la vecina. La vi irse esa noche. No parecía asustada. Besó a los niños y se fue sin lágrimas. El juez anterior que otorgó la guarda nunca apareció. Ni una vez. Raúl mostró capturas de redes sociales antiguas. María cerca de nuestra ciudad años atrás. Pero nunca se acercó. Nunca llamó. María palidecía más con cada testimonio. Entonces llegó mi turno. Subí al estrado con las piernas de gelatina. Miré al juez directo a los ojos. Yo amé a mi hija con toda mi alma. Pero ella dejó a sus hijos en mi puerta una noche de lluvia y desapareció. Durante 10 años fui yo la que los despertó cada mañana, la que les secó las lágrimas, la que les cantó cuando tenían fiebre, la que celebró cada pequeño triunfo. Ellos me llaman mamá porque yo estuve. Siempre estuve. Se me quebró la voz. Una lágrima cayó, pero seguí. No los secuestré. Los salvé de ser olvidados. Y ahora ella quiere llevárselos, no por amor. Por completar su vida perfecta. Por tener la foto familiar que le falta. El silencio fue absoluto. Hasta el abogado de María parecía incómodo. Sofía pidió declarar. Subió con la cabeza alta, aunque le temblaba la barbilla. Yo recuerdo cuando se fue. Me abrazó y dijo, volveré pronto. Pero no volvió. Mamá Elena nunca se fue. Ella es mi mamá. La quiero aquí.
Con nosotros. Miguel fue breve, con voz de niño valiente. No quiero irme con ella. Quiero quedarme con mamá. Isabella solo dijo, mamá Elena nos quiere de verdad, y bajó corriendo a abrazarme. El testimonio del esposo de María fue débil. Habló de darles un futuro mejor. Pero sonó vacío. Nadie creyó. En los alegatos finales, Carla fue implacable. El abandono no prescribe. La mentira no gana. Elena Ramírez merece la custodia plena, y los derechos perentes de María López deben ser terminados. Por el bien de los niños. El juez se retiró a deliberar. Los minutos parecieron horas. María me miró una vez. Por un segundo vi algo. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? No sé. No me importó. Volvió el juez. Tras revisar las pruebas, declaró que María López abandonó a sus hijos, por un periodo de 10 años, sin justificación válida. La acusación de secuestro es infundada y se desestima. Se otorga la custodia plena a Elena Ramírez. Se terminan los derechos perentes de la demandada. El mazo golpeó. Fue como si me quitaran una piedra gigante del pecho. Solté el aire que había estado conteniendo. Carla me abrazó. Los niños corrieron hacia mí. Los abracé a los tres, llorando sin vergüenza. María se quedó sentada, inmóvil. Su esposo se levantó furioso y salió. Ella se acercó despacio, con la voz rota. Mamá, lo siento. La miré. 10 años de dolor pasaron por mi mente en un segundo. No dije nada. Solo tomé a los niños de la mano y salí. La verdad había hablado. Y la verdad ganó. Pero mientras caminaba por el pasillo, con mis nietos aferrados a mí, supe que la herida no se cerraría de un día para otro. Ganamos la batalla, pero el precio había sido alto. Demasiado alto. ¿Qué se siente cuando el amor verdadero choca contra la traición más profunda? Quédate, porque la historia no termina aquí. La paz que viene después. También duele. Y duele mucho. Después de que el mazo del juez golpeara la mesa y declarara que los niños eran míos para siempre, sentí como si me hubieran quitado una montaña de encima del pecho. Pero no fue alegría pura. Fue alivio mezclado con un cansancio tan profundo que casi me dobló las rodillas. Salimos de esa sala fría y silenciosa, los cuatro abrazados, caminando despacio por el pasillo largo del juzgado. Los niños no hablaban. Solo apretaban mis manos con fuerza, como si tuvieran miedo de que en cualquier momento todo se deshiciera otra vez. En el carro de regreso a casa, el silencio era tan pesado que dolía. Sofía miraba por la ventana, con los ojos rojos. Miguel tenía la cabeza apoyada en mi hombro, respirando bajito. Isabella se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada por tantas emociones. Yo conducía con las manos temblando en el volante, repitiéndome una y otra vez. Ya terminó. Ya terminó. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Las batallas ganadas en la corte no borran las cicatrices que deja el miedo. Los primeros días fueron extraños. La casa parecía la misma, pero todo se sentía diferente. Los niños preguntaban cosas que antes no se atrevían a decir en voz alta. ¿Y si ella vuelve a intentarlo?, decía Miguel una noche mientras le arropaba. Yo me sentaba en la orilla de su cama, le acariciaba el pelo y le contestaba con la voz más firme que podía. No va a volver, mi amor. La ley lo dijo claro. Tú, Sofía e Isabella son míos. Nadie puede cambiar eso. Pero cuando él cerraba los ojos, yo me quedaba mirando la oscuridad, con el corazón apretado, preguntándome si de verdad había terminado. Empezamos terapia. Una psicóloga amable, de voz suave, nos recibió en su consultorio pequeño y lleno de plantas. Hablamos mucho, mucho. Sofía confesó que a veces soñaba con María, que la veía llegar y después desaparecer otra vez. Siento que la traiciono si te quiero más a ti, me dijo un día entre lágrimas. Yo la abracé tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra el mío. No traicionas a nadie, mi vida. Tú solo quieres a quien te ha querido siempre. Y eso está bien. Eso es amor de verdad. Miguel se ponía furioso de repente. Gritaba por cualquier cosa, tiraba juguetes, y después se echaba a llorar diciendo que no quería que nadie lo quitara de mí. Isabella dibujaba familias rotas y luego las rompía con crayones negros. Cada dibujo era un pedacito de dolor que salía. Yo los recogía todos, los guardaba en una caja, y les decía, está bien sentirlo, está bien tener miedo, pero no están solos. Nunca más. Poco a poco, la vida empezó a recuperar color. Sofía volvió a dibujar retratos hermosos,
y ganó una beca para clases avanzadas de arte. Cada vez que me mostraba uno nuevo, yo sentía que el orgullo me llenaba el pecho hasta ahogarme. Miguel se convirtió en capitán de su equipo de fútbol juvenil. En cada partido gritaba, «Ese fue para ti, mamá», y yo aplaudía hasta que me dolían las manos. Isabella tocaba el piano con más confianza, y sus melodías llenaban la casa de una paz que habíamos perdido durante meses. María desapareció de nuestras vidas. Se mudó a otra ciudad, según me contaron. Su matrimonio se tambaleó después del escándalo. Los periódicos locales hablaron del caso sin nombres, pero con suficientes detalles para que la gente entendiera. Abuela vence a falsa acusación de secuestro. No quise leerlos. No quería revivir el dolor. Solo quería mirar hacia adelante. Una noche, meses después, estábamos sentados en el sofá viendo una película vieja. Sofía se acurrucó a mi lado y me dijo bajito, «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte. Gracias por pelear por nosotros». Miguel se subió encima de mí y me abrazó por el cuello. «Eres la mejor mamá del mundo». Isabella solo me tomó la mano y la apretó fuerte. Me quedé callada un rato largo, con lágrimas rodando silenciosas por mis mejillas. No eran de tristeza, eran de gratitud, de amor tan grande que no cabía en el pecho. Habían pasado 10 años de abandono, un año de guerra, meses de heridas abiertas, y al final, lo que quedó fue esto. 4 corazones latiendo al mismo ritmo, en una casa pequeña pero llena de luz. La paz no llegó de golpe. Llegó despacio, como el amanecer después de una noche eterna. Y cuando llegó, supe que valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada miedo que me comió por dentro. Porque el amor verdadero no se rompe con mentiras. No se quiebra con abogados ni con dinero. El amor verdadero se queda. Lucha, aguanta, y al final, gana. Pero incluso en la victoria hay un eco. Un eco de preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede abandonar algo tan precioso y después pretender recuperarlo con mentiras? ¿Qué clase de vacío llevaba dentro María para hacer algo así? No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Lo único que sé es que nosotros seguimos aquí, juntos, en Arrows, más fuertes que nunca. Y eso, mi amor, es el verdadero final de esta historia. Aunque, siempre queda una última pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando el pasado decide tocar la puerta otra vez? ¿Qué harías tú si, después de todo, alguien intentara volver? Quédate pensando en eso, porque el amor, cuando es de verdad, nunca termina de sorprenderte. Mirando hacia atrás, esta historia no es solo la mía. Es un espejo que refleja el dolor que muchos llevan en silencio, el tipo de dolor que no se ve, pero que quema por dentro como un fuego lento. Lo que viví no fue un cuento de hadas con final feliz perfecto. Fue una guerra real, con heridas que todavía, años después, duelen cuando el clima cambia o cuando alguien menciona la palabra madre en una conversación cualquiera. María nunca volvió a aparecer. No un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa escrita en un papel que pudiera guardar o quemar. Se fue de nuevo, esta vez para siempre, arrastrada por su propia vergüenza o por el peso de las mentiras que ya no podía sostener. Su matrimonio se desmoronó poco después del juicio. Los rumores corrieron por su círculo de amigos y conocidos. La imagen perfecta que tanto cuidaba se rompió en pedazos. Y aunque una parte muy pequeña de mí sintió lástima, la mayor parte solo sintió alivio. Porque por fin, estábamos libres de su sombra. La vida siguió. No como antes, porque nada vuelve a ser igual después de una traición así. Pero siguió. Sofía terminó la secundaria con honores. Ganó becas para estudiar arte en la universidad. Cada vez que la veo dibujar, veo en sus trazos la fuerza que heredó sin saberlo. La mía, la de ella, la de todos los años que nos abrazamos cuando el mundo parecía derrumbarse. Miguel creció alto, fuerte, y sigue siendo el rayo en el campo. Ahora juega en una liga juvenil más grande y cada gol que mete lo dedica a mí con un gesto al cielo. Isabella, mi pequeña pianista, toca con una sensibilidad que me hace llorar en silencio. Sus notas llenan la casa de una paz que antes creí perdida para siempre. Rico sigue con nosotros, más viejo, más lento, pero igual de fiel. Se acuesta a los pies de la cama de los niños y nos vigila como si supiera que el peligro alguna vez volvió a rondar. Y yo sigo aquí, más cansada, con más arrugas, con dolores en los huesos que antes no tenía, pero también con un corazón que late más fuerte que nunca.
A veces, en las noches quietas, cuando la casa duerme y solo se oye el tic-tac del reloj viejo de la sala, me siento en la cocina con una taza de té que no bebo. Y pienso en esa noche de lluvia hace tantos años. Pienso en María empujando la puerta, empapada, desesperada. Pienso en cómo me miró y me dijo solo por un rato. Y me pregunto, ¿en qué momento decidió que sus hijos no valían la pena volver a buscar? ¿En qué momento eligió una vida nueva y nos borró como si fuéramos un error del pasado? No tengo respuestas, y creo que nunca las tendré. Pero lo que sí sé es esto: el abandono no se cura con tiempo. Se aprende a vivir con él. Se convierte en una cicatriz que duele cuando llueve, pero que también te recuerda que sobreviviste, que fuiste más fuerte que el dolor. Esta historia es una advertencia para todas las madres, abuelas, padres, tías, hermanos que un día se encuentran criando a niños que no nacieron de su sangre, pero que son suyos en el alma. Si alguien los abandona y después regresa con mentiras para reclamarlos, no se rindan. Busquen ayuda. Reúnan pruebas. Luchen con la verdad. Porque la verdad, aunque tarde, siempre pesa más que cualquier mentira bien contada. Y para los que han sido abandonados, no son menos por eso. No son menos dignos de amor. El amor que llega tarde o que nunca llega no define quiénes son. Lo define el amor que reciben, el que dan, el que se quedan a dar cuando todo parece perdido. Hoy, años después, cuando los niños me dicen mamá con esa naturalidad que antes me rompía y ahora me reconstruye, siento una gratitud tan grande que me ahoga. Porque al final, lo que María me quitó por 10 años, yo lo recuperé multiplicado por 1000. No con venganza, no con odio, con presencia, con paciencia, con amor que no se cansa. Y si hay una lección que quiero que se quede grabada en tu corazón después de escuchar todo esto es esta: la familia no siempre es la que te da la vida. La familia es la que te la salva cuando estás a punto de perderla. La familia es quien se queda cuando todos se van. La familia es quien pelea por ti cuando tú ya no puedes pelear más. Así que si estás pasando por algo parecido, si sientes que el mundo te dio la espalda, no te rindas. Porque del otro lado del dolor, hay una vida que vale cada lágrima. Y cuando la encuentres, entenderás que todo, absolutamente todo, tuvo sentido. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, el amor verdadero no abandona. El amor verdadero se queda. Y cuando se queda, nada ni nadie lo puede destruir. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho. Y abracen fuerte a quien tienen al lado. Porque nunca se sabe cuánto tiempo les van a dar.